panelistas invitados en el día de hoy. Tenemos a Miguel Chagas, a Guillermo Amoroso, periodista, sociólogo respectivamente. Gracias por estar aquí hoy. Vamos a estar abordando dos temas. Uno tiene que ver con los cajeros en las comisarías. Hay uno que ya está prácticamente instalado, no hay funcionando. Y antes hay una investigación importante que parece que es un tema que está bueno prestar atención, que no se había puesto sobre la mesa en otras oportunidades, que surge a partir de una, digo, desgracia con suerte, porque en realidad cuando pensamos en lo que fue el derrumbe del cielo raso en el comedor de la Escuela Brasil, por suerte no había nadie, por suerte creo que fue fin de semana, entonces no hay nada mayor que lamentar. Pero sí determinó que el propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas hiciera una investigación, a ver por qué se dio este fenómeno. Y la investigación es más amplia aún, porque pretende abarcar a todas aquellas obras que hayan estado a cargo de la Dirección de Arquitectura. No creo que sea simplemente por buscar responsables, sino para ver en qué estamos o cuál es nuestro debe con el tema edilicio a cargo de esta dirección. Vamos a repasar los hechos, incluso tenemos la palabra del propio ministro. Durante el fin de semana se desplomó el cielo raso del comedor de la Escuela Brasil, ubicada en Avenida Brasil y 26 de marzo, en Pocitos. Una falla en el amure habría provocado su caída. La colocación del cielo raso había sido parte de la reforma del edificio, que se inauguró en 2012. El ministro de Transporte y Obras Públicas aseguró que una investigación primaria determinó que la responsabilidad fue de la empresa privada que realizó las obras en el comedor. Lamentablemente hubo ese problema de la caída de un cielo raso. En principio, lo que le puedo decir es que esa obra había sido realizada por una empresa particular, una empresa privada. No advertimos que existan responsabilidades de parte del Ministerio de la Dirección de Arquitectura, sin perjuicio de que está el trámite en curso. El análisis de esto está en curso. Rossi aseguró que luego de las tareas de limpieza comenzarán las obras de reparación del comedor de la Escuela Brasil. El consejero de primaria, Héctor Florit, dijo a Telemundo que el riesgo de derrumbe no fue advertido previamente, porque aseguró que no hay inspecciones periódicas de las escuelas. Los chicos siguen comiendo en viandas, ¿no? Por estos días. Bueno, tenemos un móvil pronto con el con el consejero de primaria, Pablo Caggiani. Tania Melgar está con él, porque claro, uno pregunta, bueno, ¿de quién es la responsabilidad final cuando hablamos de dar un final de obra? ¿Es de la empresa que se contrató o es de quien contrata a la empresa, ¿no? Es un poco esa mezcla que si no lo tenemos claro, después cuando pasa algo, a dónde apuntar, ¿no? Cómo resolver y prevenir. Buenas tardes para los dos. Hola Victoria, buenas tardes. Además de responder a esa inquietud que planteabas en este inicio, consultarle también al consejero Caggiani si esta estructura de cielo raso también está en algunas otras partes de la escuela, quizás en un aula, como para poder informarle a los papás de estos 440 alumnos que tiene la Escuela Brasil. Es una escuela de tiempo extendido que funciona de 10 a 17 horas y estos 440 niños almuerzan todos los días allí. Así que, bueno, desde primaria están haciendo un plan de contingencia para poder brindar esas 440 viandas, que es todo un desafío también, bueno, a esta altura del año. Buenas tardes, consejero. ¿Un estado de situación al momento? Sí, buenas tardes. Al momento lo que hizo primaria fue convocar a infraestructura de Codicen el mismo día que nos notificaron de que teníamos este accidente en la Escuela Brasil. Se realizó una tarea de pensar la emergencia para el tema alimentación, porque es una escuela que tiene, como tú decías bien, de 10 a 17 horas a los niños en la escuela, a 440 niños, y en ese sentido se está resolviendo la situación de alimentación durante el arreglo de este cielo raso, que aproximadamente nos informaron que sería por 3 semanas. ¿Hay alguna otra estructura de este tipo de cielo raso dentro de la escuela? No, la escuela, para quienes no la conocen, una escuela que está, como se planteaba, tiene 6 años, digamos, su restauración, es una escuela que está hermosa. No había ningún indicio de este posible episodio que
que afortunadamente ocurrió un fin de semana y no un día lectivo, porque hubiera sido una tragedia, y el resto de la escuela está en condiciones de recibir a los niños, tanto las aulas como los diferentes espacios. Un poco lo que consultaba Victoria, ¿quién debería controlar el final de obras? Esto tiene que ser combinado con el Ministerio de Obras Públicas, junto con Primaria. ¿Cómo es un poco el procedimiento, el protocolo? En realidad, en este caso, nosotros estamos a la espera de lo que determine el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que fue quien se encargó de la obra. Cuando es un procedimiento que lo hace la ANEP o la Dirección Sectorial de Infraestructura de CODICEN, es a ellos a quienes corresponde dar el final de obra, o en el caso de las reparaciones menores que se encarga Primaria en el área metropolitana, es a los arquitectos de Primaria que corresponde como dar el final de obra. En este caso, como es un organismo público que está encargado justamente de obra pública, nosotros estamos a la espera de lo que determine la investigación del Ministerio de Transporte. Perfecto. Victoria, te escucha el consejero. Sí, ¿cómo son los ánimos sobre todo de los padres por estos días y por estas horas? ¿Están tranquilos o temen que tal vez, pueda pasar otra cosa, que no, así como no hubo alertas sobre este episodio, que pudiera pasar algo más, o van tranquilos? No, los padres tienen la misma preocupación que tenemos todos de que la escuela esté en condiciones y que no ofrezca riesgo para los niños. Después del primer momento donde, todos quedamos bastante consternados con la noticia, yo creo que de a poco se ha ido volcando información de cuál es la situación del resto de infraestructura de la escuela, y en ese sentido no percibimos que haya intranquilidad con respecto a los padres. De hecho, los niños están concurriendo a la escuela, es decir que si yo mando a mi hijo a una escuela, efectivamente es porque siento la seguridad de que, de que esto fue un accidente, efectivamente, que fue imposible prevenirlo. Y recordemos que en realidad no sucede esto, o por lo menos no tenemos registro de que haya sucedido esto en ninguna escuela, ninguna de las 2.200 escuelas que tiene Primaria. Es un accidente, creo que lo que hay que definir es si existe responsabilidad de parte de la empresa constructora o de algún actor de los que estuvieron involucrados en la obra, a los efectos de llevar tranquilidad de que hay procedimientos que garantizan que las obras en las escuelas tienen condiciones de seguridad y de durabilidad que no pongan en riesgo la salud de los niños. Exacto. Repasar como usted planteaba también, Cayani, ¿no? En el 2011 fue que empezaron las restauraciones de esta escuela que tiene muchísimos años y es un edificio emblemático y que quedó quedó divina, la verdad. ¿Me está escuchando? Me parece que no. Sí. ¿Me está escuchando, Cayani? Ahora sí. No, simplemente hacía referencia a recordar que, de hecho, acá no se puede hablar de negligencia ni omisiones, porque en el 2011 habían comenzado las obras de restauración de esta escuela, que es emblemática, que tiene muchísimos años, y que quedó efectivamente lindísima. Incluso en estas imágenes, aun cuando estamos repasando el cielo raso caído, también se nota que es una obra que está nueva, digamos, ¿no? Sí, y que además no había ningún indicador, digamos, las escuelas en general tienen formas muy ágiles de reclamar cuando tienen situaciones que uno visiblemente ve que puedan estar con problemas de caerse o situaciones de sanitaria. Hay un 0800 ANEP vinculado al tema infraestructura donde se llama inmediatamente. Hay arquitectos tanto de Primaria como de la Dirección Sectorial de Infraestructura que siguen estos temas. No nos olvidemos que adentro del sistema educativo hay muchísimas instituciones, 2.200 son escuelas, pero digamos, si sumamos secundaria, UTU, estamos hablando de 300 centros más los de formación docente, y tienen que estar en condiciones de seguridad para que uno pueda estar en lugares acogedores y teniendo clase. Porque es ingrato, porque, a ver, si somos honestos, hay debes edilicios en liceos, sobre todo, lo que se constata a todos los comienzos de clases, ¿no? Y viene a pasar justo en una escuela en donde se suponía que estaba todo ya arreglado. Pero bueno, esperemos que esta investigación arroje información que sea relevante, no solo por buscar un culpable, sino por, qué empresa no trabaja bien, ¿no? O quién dio un final de obra imprudente. Yo creo que en las empresas y los arquitectos tienen responsabilidad, y creo que tiene que haber una investigación que dé cuenta de cuáles son las responsabilidades en este caso, si
si tiene que ver con el tipo de trabajo, si tiene que ver con cómo se dio el final de obra, si era una cosa que no era posible prever. Yo creo que eso es lo que nos da tranquilidad a todos respecto a las condiciones en las cuales están nuestras escuelas a nivel de todo el país. Caggiani, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Tani. Gracias a ustedes. Muy bien, Victoria. Gracias. Siguen ustedes. Bien. La pregunta para ustedes es, ¿termina la empresa que haya trabajado mal y que por eso pasó lo que pasó? ¿O la responsabilidad tendría que terminar en quien contrata la empresa? Y estamos hablando de la Dirección de Arquitectura y estamos hablando del Ministerio de Transporte. En general hay una cosa que se llama responsabilidad decenal, en el cual los constructores, arquitectos, etcétera, de cualquier obra, sea una casa, una obra publicitaria, son responsables por 10 años de las fallas en la construcción. Es una cosa que habitualmente se maneja y que se tienen que hacer cargo. Acá, sin lugar a dudas, esto yo creo que fue un accidente. Es mi vieja escuela, yo fui a esa escuela. Y está mucho mejor de lo que era cuando yo era chiquilín, ¿eh? La verdad que ha mejorado mucho. Y esto es un accidente que puede pasar, que evidentemente hay algún grado de responsabilidad del que hizo la obra, lo hay, que se tiene que hacer cargo. Me parece que lo que sí es importante es que se controlen mejor. Muchas veces las obras públicas no se controlan a las empresas de forma adecuada, ¿no? Por eso el tema del final de obra, claro, lo que está hoy en día muchas sobre veces, la mesa. No solo en el caso de escuelas, en el caso en general, son controles medios laxos. Pero ¿quién lo da? ¿Quién es el responsable del final de obra? Y depende, en algunos casos es la Dirección de Arquitectura seguramente del CODICEN. ¿Y por qué el ministro? El propio ministerio. ¿Y por qué el ministro entonces viene eludiendo responsabilidad y plantea que es privada la responsabilidad? Claro, pero para habilitar la escuela lo que se hizo fue una inspección. Ayer la escuchaba a Irupe Bucetti, directora de primaria, diciendo que se hizo esa inspección, todo el procedimiento se cumplió, pero no se advirtió por ser, imagino, un cielo raso, que había problemas por encima del cielo raso con la sujeción. Y esta cuestión de que es un accidente, dada la envergadura de la caída de ese techo... ¿Le llamaría ese accidente si hubiera caído al mediodía? Si lleva 3 semanas arreglarlo, no parece ser un accidente, parece ser que alguien estuvo omiso a la hora de instalar ese techo, ¿no? Por aquí, Guille... Que hubo algo que se hizo mal, eso es evidente. Por algo el techo se cayó. Ahora, de cualquier manera, es un accidente. Es como cuando se cae un puente. Es decir, nadie lo hace mal a propósito. Con respecto a lo que es un final de obra, lo que es la inspección de final de obra, uno ve lo que es la obra finalizada. Por lo tanto, vos no podés estar viendo si los tacos Fisher fueron bien colocados o si la mezcla de Portland con arena que se utilizó para hacer las vigas o lo que fuera, tuvo las cantidades justas. Es decir, esas son cosas que no las usana un buen final de obra. El final de obra está dado y está dado aceptablemente. Suele pasar, y por eso se toman esos 10 años, es que hay veces en la construcción que suceden, entre comillas, desperfectos en lo que son las viviendas. Suele pasar, no sabes mucho con qué, y hace como 15 años pasaba con muchas viviendas del banco hipotecario con los azulejos que se ponían en las cocinas y en los baños que se caían, es decir, porque el cemento no funcionaba, porque se ponía menos cemento, vaya a no saber por qué, y las empresas tenían que restituirlo. En este caso, claro, se te cae un cielo raso encima. Estamos hablando que, me impresiona la liviandad con que se maneja. Pero además, si caía entre semana, ¿cuántos chicos se morían o se desnucaban con la caída de ese cielo raso? Eso es sin duda, es como, pero el tema es ver qué tan predecible era y no. Pero con el concepto de accidente que maneja aquí el compañero, no existiría ley de responsabilidad penal empresarial. Todo sería fortuito, todo sería... No, la ley de responsabilidad penal empresarial no tiene nada que ver con esto. Bueno, pero si usted dice que un accidente es la caída de un techo que no estaba sujeto, es algo que puede eventualmente suceder... Y no, es algo que se pudo prevenir, que se hizo mal. Es algo, obviamente que es algo que se hizo mal. Es algo que se hizo mal y que se supone que no se hizo a propósito. Ahí hubo un error. Bueno, está clarísimo que no es a propósito. No, hay veces claro, que, por ejemplo, mirando lo que pasa en Argentina, cuando se dice, por ejemplo, en el accidente de los del subte, que murieron tantas personas, fue por culpa de la corrupción. Bueno, había gente de empresas que se contrataban, que no cumplían lo que tenían que hacer, etcétera, 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 y después había desenlaces trágicos o rutas que quedaban a mitad de camino y todo eso. No parece ser el caso esto en los 2.500 centros que hay en la NEB, que están funcionando y que sucede una vez cada tanto. Obviamente que si esto hubiese sucedido a la hora del almuerzo hubiese sido una tragedia. ¿Miguel? A ver, sí, gracias a Dios no fue una tragedia. Por suerte no había ningún alumno bajo de ese techo. Yo lo que me pregunto es,
digo, ahora al margen, ¿no? Después que pasan las horas y después que pasó este accidente y que se está investigando, por ejemplo, lo que me pregunto es ¿por qué esta obra la hace una empresa privada y no personal del Estado, ¿no? Me acuerdo que a principio de año el sindicato de Audantop, de la División de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, había presentado al propio ministro El Mano un documento que establecía recuperar algunas escuelas que estaban en situación compleja, pero además hacer un seguimiento de las escuelas, de los centros educativos. Porque me acuerdo que decían los principales referentes del sindicato que todos este tipo de situaciones se pueden prevenir haciendo un seguimiento. Entonces, lo primero que me pregunto es eso, ¿por qué una empresa privada y no personal del Estado? Y después voy en la misma línea que señalaba Alfredo, ¿no? Digo, esto ojalá que sirva para en definitiva tomar conciencia de que a las escuelas hay que inspeccionarlas, hay que ir, hay que visitarlas, hay que ver el estado de situación para en definitiva tratar de prevenir este tipo de accidentes. Bien, de todos modos, convengamos que estaba en plena restauración. No es que estaba dejada desde hace años y que no se fue a bichar a ver cómo estaba todo. Se suponía que a nuevo. Claro. Eso es lo que... Eso es más grave, si se quiere, todavía. Sí, totalmente, totalmente. Porque ahí la prevención de la supervisación esporádica tampoco aplicaría. Guillermo. Una cosa, las obras públicas no las hace el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte hace un 1% como mucho de las obras públicas. Las obras públicas, las carreteras, la vía de los trenes, los arreglos en los hospitales, en las escuelas, en todo eso, lo hacen empresas privadas. El Ministerio de Transporte no está, y Obras Públicas no está hecho para eso. Tiene como mucho una reserva testimonial de personas que trabajan, digamos, que trabajan con la mezcla y con el Portland, pero es una porción residual. Las obras públicas las hacen las empresas tercerizadas. ¿Y qué haría entonces la División de Arquitectura? ¿Qué hace la División de Arquitectura? No, ojo, discrepo totalmente con lo que acabas de decir, discrepo totalmente con lo que acabas de decir. ¿Quién va a hacer las vías del tren y las carreteras? No, pero mirá, personal de la División de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ahora no me sale el nombre, pero recuperó el edificio que está frente a Plaza Matriz. El edificio que está frente a Plaza Matriz. Cosas simbólicas. Y además recibió un premio por el trabajo que hicieron. Pero gente que no era especializada. Entonces digo, tampoco le faltemos el respeto a los trabajadores que todos los días se levantan, ¿no? Y que ponen lo mejor de sí. Hay 20.000 trabajadores privados trabajando en la construcción todos los días. ¿Cuántos trabajadores hay, cuántos obreros hay en el Ministerio de Transporte? Deben ser 100 como mucho. Vamos a dimensionar las cosas. Desde tribuna, Ale... Tus hijos van a la escuela Brasil. ¿Qué sensación te queda después de esto? Y en la escuela están los padres bastante preocupados. Ayer se juntó la Comisión Fomento. Escribieron una carta para Wilson Neto. Estamos juntando firmas de los padres y queremos respuestas y garantías de que no va a volver a suceder. ¿Tus hijos están yendo? Están yendo. Entonces no es una preocupación de que algo pueda pasar ahora, porque si no, no lo mandás, como decía Cayani, en eso tiene razón. Sí, bueno, pero la preocupación te queda y fue un fin de semana, pero podría haber sido... Sí, lo que podría haber sido es escalofriante si lo pensamos. Exacto. ¿Alguien más quiere decir algo desde acá, José? Sí, en realidad en el tema de la responsabilidad, digamos, cuando hablamos de este tipo de responsabilidad no es que exista el concepto de accidente. En realidad lo que podría haber existido es un caso fortuito o fuerza mayor que no parece ser del caso, ¿no? No parece ser del caso. Excluyendo también la intencionalidad de que quieras que se te caiga el techo, lo que te está quedando allí en realidad es, bueno, investigar si hay un error, si hay impericia de quienes colgaron este techo, que en realidad no es el techo, viene a ser el cielo raso, o si en realidad hay una negligencia, que son los tres elementos, digamos, que transforman a esto en la culpa. Y no solo para agotar la responsabilidad en este caso, digo, hay que ver esta empresa, ¿dónde más trabajó? No, por eso mismo. ¿Puede estar en riesgo? Porque también hay que distinguir eso, es decir, hay una responsabilidad que es obviamente de la administración pública, en este caso de la enseñanza pública, frente a los niños, frente a los padres, frente a la escuela, que es un tipo de responsabilidad, pero después hay una responsabilidad de la empresa hacia la propia ANEP, hacia el propio Codicen, porque en realidad, cuando se hace el llamado a licitación, ya sea que se lo haga vía Ministerio de Transporte y Obras Públicas o vía cualquier otro organismo, la División de Arquitectura, lo que sea, la responsabilidad allí de entregar las obras en condiciones y de acuerdo a los pliegos licitatorios tiene que ver con la responsabilidad de la empresa frente al ente. Obviamente, siempre la cara visible a los padres y a los niños va a ser el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Quién va a tener que asumir la responsabilidad? Sí, pero... ¿Primaria o el Ministerio?
No, frente a los padres, sin duda que la que da la cara es Primaria, es Codicen. Pero hay una responsabilidad que va mucho más allá, que tiene que ver justamente con la empresa, porque hay un arquitecto, hay un encargado de la obra, hay un sinnúmero de personas que actúan allí, que son responsables, digamos, de actuar, ya sea con la pericia debida y con la técnica debida, para que cuando vos vas a mirar ese cielo raso, a tus ojos es que está bien hecho. Ahora, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no es constructor, Es decir, no es una empresa de construcción. Justamente lo que hace el Estado, como decía el compañero acá, lo que hace es licitar las obras públicas, ¿no? Hagamos una pausa y enseguida venimos.